El silencio que siguió al anuncio del capitán fue tan denso que parecía presionar los oídos. El hombre que había sido humillado minutos antes levantó lentamente la cabeza. Sus ojos, cansados pero firmes, se cruzaron con los de su hija dormida sobre su pecho. La besó en la frente con una ternura casi sagrada y, con un suspiro que parecía contener años de recuerdos, levantó la mano. «Soy piloto de combate», dijo con una voz serena que contrastaba con el caos que empezaba a apoderarse de la cabina. Un murmullo recorrió el avión como una ola. El CEO que se había burlado de él sintió como la sangre se le helaba. Aquella chaqueta arrugada, aquel hombre aparentemente vencido por la vida, no encajaba con la imagen que ahora se erguía con una dignidad inquebrantable. El capitán salió de la cabina, sudoroso, y al verlo pareció encontrar un ancla en medio de la tormenta. En cuestión de segundos, el padre soltero estaba de pie junto a los pilotos, revisando instrumentos, escuchando con atención, dando órdenes claras. No había arrogancia en él, solo una calma nacida de haber mirado a la muerte demasiadas veces. El avión tembló violentamente, y algunos pasajeros comenzaron a rezar, otros a llorar. El CEO, pálido, se aferraba a su asiento, incapaz de apartar la mirada de aquel hombre al que había despreciado. La situación era crítica, pero no imposible. Con manos firmes, el piloto improvisado guió al capitán, ajustó la trayectoria, y durante largos minutos lucharon contra el acero, el viento y el miedo. Cuando finalmente el avión descendió con brusquedad pero de forma segura, el aplauso fue ensordecedor. La gente lloraba, se abrazaba, reía histéricamente. La vida había ganado. Él regresó a su asiento buscando a su hija, que despertó justo cuando el avión se detenía por completo. «Papá, ¿todo está bien?», preguntó. Él sonrió, esa sonrisa cansada pero luminosa. «Sí, mi amor. Todo está bien». Fue entonces cuando ella apareció. La mujer que durante el vuelo le había ofrecido agua, una sonrisa discreta, una mirada sin juicio. Era azafata, pero ahora sus ojos brillaban con algo más profundo. Admiración. Gratitud. Quizá algo que se parecía peligrosamente a amor. «Gracias», le dijo en voz baja. «Nos salvaste a todos». Él negó con la cabeza. «Solo hice lo que tenía que hacer». El CEO se acercó después, torpe, despojado de su soberbia. Trató de hablar, pero las palabras parecían no encontrar salida. Finalmente bajó la mirada. «Lo siento», murmuró. «Fui un idiota». El padre lo observó un segundo eterno y luego asintió. No había rencor en su mirada, solo una comprensión que dolía más que cualquier reproche. Días después, las noticias hablaban del héroe anónimo, del expiloto que había dejado su carrera por amor, por criar solo a su hija después de perder a su esposa. Las entrevistas no mencionaban su pobreza, ni su cansancio, ni las noches sin dormir. Pero la mujer sí las veía. Lo buscó. Se encontraron en un pequeño café, lejos de cámaras y aplausos. Hablaron durante horas. De pérdidas. De miedos. De sueños que aún respiraban bajo las cicatrices. El romance no fue inmediato ni perfecto. Fue lento, sincero, construido con miradas que se quedaban un segundo más de lo necesario, con manos que se buscaban sin prisa, con risas suaves cuando la niña se interponía entre ellos reclamando atención. Ella no se enamoró del héroe del avión. Se enamoró del padre que cortaba la comida en pedacitos, del hombre que se levantaba de madrugada por una pesadilla infantil, del ser humano que había sido subestimado y aún así seguía siendo noble. Meses después, en otro vuelo, esta vez tranquilos, sentados juntos, él sostuvo la mano de ella mientras el sol se colaba por la ventanilla. Su hija dormía entre ambos. No había lujo, ni aplausos, ni CEOs arrogantes. Solo paz. Solo amor. Solo la certeza de que incluso en los cielos más turbulentos, la verdadera grandeza no se anuncia, se revela cuando el mundo tiembla y alguien decide sostenerlo. Y mientras el avión avanzaba suave entre las nubes, quedó claro que algunas historias no tratan de caer o volar, sino de quién eres cuando nadie cree en ti, y aún así eliges amar. Elegir amar, incluso cuando el pasado aún dolía como una herida abierta. Él apoyó la frente en el cristal frío de la ventanilla mientras observaba las nubes deslizarse como algodones infinitos. En su pecho no había miedo, solo una calma nueva, desconocida, que no provenía de la altura ni del silencio del avión, sino de la mano cálida que entrelazaba la suya.
Ella lo miraba de reojo, con esa sonrisa suave que no pedía explicaciones. Habían aprendido a leer los silencios del otro. Su hija se movió entre sueños y murmuró algo incomprensible. Él le acomodó el cabello con un gesto automático, paternal, profundamente tierno. La azafata, ya no solo azafata, ya no solo una mujer que apareció en un momento crítico, observó la escena con los ojos brillantes. En ese gesto simple entendió que aquel hombre no necesitaba demostrar nada más al mundo. Su grandeza estaba ahí, en lo pequeño. El vuelo continuaba, y los pasajeros charlaban sin saber que, a pocas filas, se estaba escribiendo una historia silenciosa. Ella apoyó la cabeza en su hombro, rompiendo con timidez esa barrera invisible que aún existía. Él se tensó un segundo, sorprendido, y luego relajó el cuerpo, permitiéndose sentir. El aroma de su perfume, suave y limpio, despertó recuerdos que creía enterrados. No comparó. No quiso hacerlo. Simplemente aceptó que su corazón, pese a todo, seguía vivo. Hablaron en susurros, de planes simples. Un parque los domingos. Un helado después de la escuela. Una casa pequeña cerca del mar. Nada grandioso, nada ostentoso. Él confesó su miedo a volver a perder. Ella confesó que siempre había tenido miedo de amar a alguien con cicatrices tan profundas. Se miraron a los ojos, y en esa mirada hubo un pacto silencioso, no prometer eternidades, solo honestidad. Al aterrizar, la vida los recibió con su ruido habitual. Maletas, anuncios, pasos apresurados. Él sintió por primera vez que no tenía prisa. Caminaban despacio, la niña entre ambos, tomada de sus manos. En ese aeropuerto anónimo, sin cámaras ni aplausos, nació algo más fuerte que la fama momentánea, una familia posible. Los días siguientes no fueron fáciles. La atención mediática no desapareció del todo. Ofertas de trabajo, entrevistas, elogios exagerados. Él rechazó casi todo. No quería volver a un cielo lleno de guerra ni de órdenes. Quería estar presente. Ella, por su parte, luchaba con sus propios dilemas, una carrera exigente, turnos interminables, el miedo a no estar a la altura de ese amor inesperado. Hubo discusiones, silencios incómodos, inseguridades que afloraron sin pedir permiso. Pero también hubo noches compartidas en un sofá pequeño, películas vistas a medias porque el cansancio vencía, risas cuando la niña corregía a ambos con una sabiduría que solo los niños poseen. Hubo besos robados en la cocina, abrazos largos después de un mal día, y una intimidad que no necesitaba fuegos artificiales para ser profunda. Él volvió a subirse a una cabina de avión meses después, no como piloto, sino como pasajero. El sonido de los motores ya no le aceleraba el pulso. Miró por la ventanilla y, por primera vez, no sintió nostalgia. Su vida ya no estaba allá arriba, sino aquí, en la tierra, en la rutina imperfecta que estaba construyendo. Ella le apretó la mano durante el despegue, notando el leve temblor que aún lo traicionaba. «Estoy aquí», le susurró. Y fue suficiente. La niña empezó a llamarla por su nombre, luego por un apodo cariñoso, y un día, sin anuncio previo, la llamó «mamá» en medio de una risa. El silencio que siguió fue distinto al del avión aquel día. Fue un silencio cargado de emoción, de lágrimas contenidas, de un pasado que por fin encontraba un lugar donde descansar. Él no corrigió. Ella no preguntó. Solo se miraron, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que nada volvería a ser igual. Y no hacía falta que lo fuera. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces se encendían una a una, él pensó en aquel CEO, en las miradas de desprecio, en el juicio superficial. Sonrió con una mezcla de ironía y gratitud. Si no hubiera sido subestimado, quizá nunca habría descubierto quién estaba destinado a ser fuera de los cielos. Y así, entre días normales y momentos extraordinarios, la historia seguía escribiéndose, sin prisa, sin certezas absolutas, pero con una verdad inquebrantable latiendo en cada paso que daban juntos. Juntos, aun cuando el camino no estaba completamente iluminado. La vida no les ofrecía garantías, solo oportunidades disfrazadas de rutina. Él aprendió a amar esa incertidumbre. Cada mañana despertaba antes que todos, preparaba café en silencio y observaba cómo la luz del amanecer entraba tímida por la ventana. Había algo profundamente sanador en esos instantes, como si el tiempo le devolviera, poco a poco, las partes que había perdido. Ella solía despertarse poco después, descalza,
con el cabello despeinado y una sonrisa que no necesitaba palabras. Se abrazaban sin hablar, compartiendo el calor del cuerpo, respirando al mismo ritmo. No era pasión desbordada, era una intimidad madura, construida sobre la confianza. Sin embargo, en las noches, cuando la casa dormía, esa calma se transformaba. Sus besos se volvían más lentos, más profundos, como si ambos temieran despertar viejos fantasmas. Él recorría su espalda con manos temblorosas, redescubriendo el lenguaje del deseo sin culpa ni prisa. Ella respondía con la misma entrega, recordándole que su cuerpo no estaba roto, que aún era digno de ser amado. La niña los observaba desde su mundo inocente y seguro. Dibujaba aviones que aterrizaban junto a casas con corazones en el techo. Dibujaba 3 figuras tomadas de la mano. Él guardaba esos dibujos como tesoros, como pruebas de que, pese a todo, había hecho algo bien. Un día, sin previo aviso, recibió una llamada. Era una aerolínea. Querían que diera charlas, que entrenara pilotos, que contara su historia. La oferta era tentadora, no por el dinero, sino por el reconocimiento que durante años había evitado. Dudó. El viejo orgullo amenazó con despertar. Ella lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, solo dijo, hazlo si te hace sentir completo, no si te devuelve a quien ya no eres. Sus palabras fueron como un ancla. Aceptó bajo sus propias condiciones. No sería un héroe en un pedestal, sino un hombre compartiendo errores y lecciones. En cada charla hablaba de técnica, sí, pero también de humildad, de escuchar, de no juzgar a quien parece pequeño. Hablaba de su hija. De amor. Y cada vez que terminaba, la buscaba entre el público. Ella siempre estaba allí, mirándolo con orgullo, sosteniendo a la niña en brazos. El CEO volvió a aparecer en su vida de manera inesperada. Esta vez no desde la soberbia, sino desde una invitación humilde a un café. Hablaron como 2 hombres comunes. El CEO confesó que aquel vuelo lo había cambiado, que había empezado a mirar a las personas de otra forma. No buscaba redención, solo agradecer. Él aceptó el gesto sin rencor. Comprendió que incluso quienes hieren, muchas veces lo hacen desde su propia carencia. Los años comenzaron a pasar con la suavidad de un aterrizaje perfecto. No sin turbulencias, pero con manos firmes al mando. La casa se llenó de recuerdos, cumpleaños sencillos, fotos pegadas en la nevera, risas que resonaban en los pasillos. Ella dejó su trabajo como azafata y empezó a estudiar algo que siempre había postergado. Él la apoyó sin dudar, cuidando de la niña, invirtiendo los roles sin miedo. Aprendieron que el amor también es equilibrio. Una noche de lluvia, mientras el sonido del agua golpeaba las ventanas, él sacó una pequeña caja del cajón. No hubo discursos ni rodillas en el suelo. Solo una pregunta sincera, hecha con voz temblorosa. Ella lloró antes de responder. Lo abrazó con fuerza, como si el mundo pudiera desaparecer si lo soltaba. La niña aplaudió sin entender del todo, contagiada por la emoción. No planearon una boda grande. Eligieron algo íntimo, cerca del mar. El viento movía el vestido de ella y el cabello de la niña, que lanzaba pétalos con entusiasmo. Él la miró caminar hacia él y sintió que todo, la pérdida, el desprecio, el miedo, había tenido un sentido. No porque el dolor fuera necesario, sino porque había sido transformado. Al caer la noche, bailaron descalzos sobre la arena. Se besaron bajo un cielo lleno de estrellas. Y en ese instante, él supo que no necesitaba volar para sentirse libre. Su libertad estaba ahí, en los brazos de la mujer que había elegido quedarse, en la risa de la niña que lo llamaba papá con orgullo, en la certeza de que el amor verdadero no llega con aplausos, sino con constancia. Y mientras el mar seguía su ritmo eterno, indiferente a las historias humanas, ellos permanecieron allí, conscientes de que el futuro aún guardaba desafíos, decisiones difíciles, momentos de duda, pero también amaneceres compartidos, manos entrelazadas y un camino que seguía desplegándose ante ellos, amplio, vivo, y profundamente real. Real, como el latido que no se ve pero sostiene la vida. Años después, cuando el cabello de él ya mostraba hilos plateados y las risas infantiles se habían transformado en conversaciones largas y profundas, solía recordar aquel vuelo como si perteneciera a otra existencia. No como un momento de gloria, sino como el punto exacto donde el destino decidió dejar de probarlo y empezó, al fin, a recompensarlo. Su hija, ya adolescente,
lo miraba con admiración silenciosa. Conocía la historia, pero no desde los titulares ni los aplausos, sino desde las noches en vela, desde las manos firmes que la sostuvieron cuando tuvo miedo, desde la voz que siempre supo tranquilizarla. Para ella, su padre no era el hombre que salvó un avión, sino el hombre que jamás la dejó caer. Ella, la mujer que había entrado en su vida entre nubes y turbulencias, seguía siendo su refugio. El amor entre ellos no se volvió rutinario, se volvió profundo. Se reconocían en los gestos mínimos, una taza de café preparada antes de que el otro despertara, una caricia en la espalda al cruzarse por el pasillo, una mirada cómplice en medio de una discusión que sabían resolver sin herirse. El deseo seguía vivo, más intenso incluso, porque ahora estaba envuelto en confianza, en historia compartida, en piel que se conocía sin máscaras. Hubo pérdidas en el camino. Amigos que se fueron. Oportunidades que decidieron no tomar. Días duros en los que el pasado parecía golpear la puerta con fuerza. Pero ya no enfrentaban nada solos. Aprendieron que el verdadero coraje no estaba en pilotar un avión averiado, sino en quedarse cuando sería más fácil huir, en amar incluso cuando el miedo susurraba lo contrario. Una tarde, sentados en la playa donde habían sellado su unión, él observó el horizonte con una serenidad que jamás había conocido en los cielos. El sol descendía lentamente, tiñendo el mar de tonos dorados y rojizos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, como aquella vez en el avión, cerrando un círculo invisible. La hija caminaba cerca del agua, riendo, libre, fuerte. En ese instante, él comprendió que había ganado algo más grande que cualquier reconocimiento, había construido un legado de amor. Recordó al CEO, a las miradas de desprecio, a las palabras que intentaron hacerlo sentir pequeño. Y sonrió. Porque entendió que la vida, a veces, permite que te subestimen solo para darte el privilegio de sorprender al mundo, y a ti mismo. No con venganza, sino con dignidad. No con ruido, sino con verdad. Cuando la noche cayó, las estrellas comenzaron a aparecer una a una, como si el cielo alabara en silencio la historia que había logrado florecer contra toda probabilidad. Él tomó la mano de ella y la besó con la misma delicadeza del primer día. No había promesas exageradas, no hacían falta. Lo que habían construido hablaba por sí solo. Y así, lejos de los aplausos, lejos de los juicios, lejos del ruido del mundo, vivieron entendiendo que el amor no siempre llega cuando estás listo, sino cuando ya no tienes nada que demostrar. Que la grandeza no se viste de trajes caros ni de palabras altisonantes, sino de actos silenciosos, de sacrificios invisibles, de corazones que se levantan incluso después de haber sido rotos. Porque al final, la historia no trataba de un CEO humillado, ni de un avión en peligro, ni siquiera de un héroe inesperado. Trataba de un hombre común que eligió amar cuando habría sido más fácil endurecerse. Trataba de una mujer que supo ver más allá de las apariencias. Trataba de una niña que creció rodeada de verdad. Trataba de la vida recordándonos que, incluso en los momentos más turbulentos, siempre existe la posibilidad de un aterrizaje seguro, si tenemos el valor de extender la mano y confiar. Y mientras el tiempo seguía avanzando, indiferente y constante, su historia quedó suspendida en ese lugar sagrado donde el amor no termina, donde el pasado deja de doler, y donde cada nuevo amanecer no es una promesa vacía, sino una victoria silenciosa que se celebra simplemente, viviendo. Is this conversation helpful so far?